Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 44. Capítulo XXB. Texto del capítulo. El fin de semana de Issei terminó antes de empezar. No tenía grandes planes. Quería pasar el rato con Aika, quizás pedirle al club de investigación de ocultismo que le ayudara a practicar mientras tuvieran tiempo libre. Y luego pasar la mayor parte de su tiempo libre sin hacer nada, quizás rejugando su copia de Doki Doki Monster Paradise 5 para intentar conseguir el final secreto. Lo que no quería era pasar todo el fin de semana intentando, sin éxito, encontrar pistas sobre quién controlaba a esos ángeles caídos para atacar la escuela. Lo cual resultó ser un problema enorme. Ya que, aparte de averiguar cómo los habían controlado, no pudieron encontrar ninguna otra señal de la persona, ni siquiera si estaba en Kuo. Era exasperante. Y ahora era lunes y tenía que madrugar e ir a clase, como siempre. Solo que sin saber si el problema estaba solucionado o si alguien iba a atacar la ciudad de nuevo mientras él no miraba. Sus padres, como mínimo, le habían dado un fuerte abrazo antes de irse. Eso fue un alivio. Incluso si aparentemente ambos también estaban leyendo un panfleto sobre convertirse en demonios reencarnados. Y cómo eso podría aumentar el deseo sexual. No necesitaba verlo. Siento mucho haberlos involucrado, pero no sabría por dónde empezar a buscar. Esperando afuera de su casa estaban las conocidas figuras de Irina y su amiga, Zenobia. Las dos lo habían acompañado durante el fin de semana para investigar la ciudad, después de que él les pidiera que vigilaran la situación. No quería dudar ni sospechar de nadie involucrado en el ataque, pero dado que Sona y la dama ángel caído estaban muy enfrentadas, no quería causar una pelea incluyendo a una y no a la otra. Así que el otro dúo resultó ser su única opción en el asunto. Bueno, o ellos o el comité, pero aparentemente tuvieron una emergencia el fin de semana y Smith tuvo que irse de la ciudad. Y con Ena todavía castigada, eso lo dejó con las chicas de la iglesia. Fue un detalle de Amakasu al menos intentar ayudarlas con el papeleo. Conseguir permisos de residencia es bastante difícil. Ni hablar de comprar y reabrir una iglesia clausurada. No te preocupes. De todas formas, íbamos a investigar esto, así que tenerte cerca facilita mucho las cosas. La chica rubia lo tranquilizó lo mejor que pudo. Sin embargo, siendo su amigo, no pudo evitar preguntarse si lo hacía para no herir sus sentimientos. ¿No se meterán en problemas? Así que se volvió hacia la chica de cabello azul. La que no dejaba de intentar blandir una espada contra Jinhua cada vez que se encontraban. Los contactamos por el incidente en el gimnasio. La hermana Griselda estuvo de acuerdo en que debíamos tener precaución y que nos ofreciéramos para ayudar si nos solicitaba ayuda para resolver o investigar el ataque. Creo que contaban con que nos buscara, al menos. Así que ya pensaban lo mismo. Bueno, quizá apostaron a que había recurrido a ellos porque no estaban involucrados, aparte de ser objetivos. Pero eso no tenía mucho sentido, ¿verdad? ¿Y si fue una persona de la iglesia quien provocó que los ángeles caídos atacaran la escuela? Con los caídos, los demonios y el comité indignados, la iglesia sería la única a la que podría recurrir sin molestar a los demás. Pero claro, eso dependía de su reacción. Le estás dando demasiadas vueltas, Issei. Sonrojándose, se giró para mirar a su amigo de la infancia, avergonzado. ¿Tan obvio es? No, la verdad es que te encantaba darle demasiadas vueltas a las cosas cada vez que jugábamos a las charadas, ¿recuerdas? En los juegos de adivinanza siempre terminabas eligiendo algo muy específico porque creías que no podía ser sencillo. Soltó una carcajada. Tío, me sorprende que siquiera lo recuerdes. No se me daban muy bien las charadas. Se sentía bien poder volver a hablar con la rubia. Cuando se fueron, Issei recordaba estar bastante desanimado por la pérdida de su amiga. No es que recordara mucho, pero aún así le daba miedo lo fácil que era que Irina volviera a su rutina, como si nunca se hubiera ido. Creo que un poco de paranoia estaría justificada, la verdad. Zenobia, sin embargo, era un caso interesante. A menudo se escondía en un segundo plano, dejando que Irina tomara la iniciativa y se apartaba para observar cómo se desarrollaban las cosas.
No es que lo hiciera bien, a Issei le parecía muy llamativa. Pero la forma en que la exorcista pensaba y se expresaba le resultaba mucho más fácil de entender. De hecho, se parecía mucho a Ena, pensándolo bien. ¿Tienes alguna idea? Negó con la cabeza. Nada hasta ahora. Hemos encontrado algunos restos de energía, pero estaban tan mezclados que era imposible determinar de quién o qué provenían. Humanos, yokai, caídos, demonios. Quien quiera que esté detrás de esto se aseguró de borrar sus huellas. Sí, supuso que sería así. Si era alguien que confiaba en poder ganarle, entonces no tendría sentido esconderse. Porque todos los que venían a la ciudad buscando pelea no se molestaban en esconderse. Ese era justo el nivel de poder necesario para enfrentarse a un campeón. Pero no necesariamente tienen que centrarse en nosotros. Si tuvieran otro objetivo, entonces todo lo que el ataque tendría que hacer es captar nuestra atención y mantenernos distraídos. No había considerado eso. Quizás era porque estaba acostumbrado a que todos lo atacaran de inmediato, pero si lo que estaba sucediendo no tenía por qué ser una amenaza inmediata, ¿cuál era el plan? ¿De verdad lo has pensado mucho, silbó Irina, volviéndose hacia su amiga con una mirada de renovada admiración. La exorcista de pelo azul se encogió de hombros. Justo tuve tiempo. Hablando desde un punto de vista táctico, un campeón es un jaque mate seguro a menos que tengas una escalera real en la mano. Así que quizás se estén tomando su tiempo para encajar las piezas del rompecabezas que necesitan. Eso era, como tres analogías diferentes mezcladas, pero Issei lo pilló. ¿Y si ese era el caso? ¿Puedo pedirles a ustedes dos que vigilen todo entonces? Todavía tengo que ir a clase, pero si surge algo, pueden llamarme si encuentran algo. Y si por casualidad encontraban al culpable, podría encargarse del problema antes de que estuvieran listos. Porque no esperarían que Issei tuviera gente vigilando la ciudad. O si pensaban que lo haría, entonces eso significaría bajar el ritmo o incluso rendirse si eso significaba que los atraparan. Era, en esencia, un juego de golpear topos por toda la ciudad. ¡Claro! Haremos lo que podamos, Issei. Zenobia parecía ligeramente molesta porque su compañero hubiera aceptado sin reservas, pero también asintió con firmeza. Haremos lo que podamos. Parecía un poco más cuidadosa al expresar esa idea, pero a él no le disgustó. Sería un crimen terrible si algo le pasara a su Sopai. Hablaré con el presidente para que te encargue del papeleo. Ojalá podamos tenerte en clase el miércoles a más tardar. Así que hasta entonces, al menos, por favor, no hagas nada demasiado arriesgado, ¿de acuerdo? Au. Dices que no quieres que nos lastimemos, qué adorable. Irina montó un espectáculo para su amiga, pero Issei simplemente bajó un párpado y le sacó la lengua. Oye. No puedes enseñarle eso a una dama. Nunca tuviste problema con eso cuando éramos niños. Porque eras un mocoso tonto. Oye. ¿A quién llamas mocoso tonto, enano? Te haré un nudo en las coletas. No son coletas. Y tampoco llevas un atuendo de esclavitud de la iglesia debajo de esas túnicas. Es una vestimenta de exorcista sagrado. Permite el máximo movimiento. Más bien máxima lascivia. ¿Cómo puedes decir eso con cara seria? Se lo dan tanto a hombres como a mujeres. No es que solo lo usen chicas. Eso lo detuvo en seco. Porque ahora Issei solo podía ver una cosa. El viejo, un hombre de la iglesia a la que lo había llevado la familia de Irina. Y solo con el atuendo BDSM. Cada arruga y cada trozo de piel flácida en ultra alta definición. ¡Oh, Dios! ¿Por qué me has golpeado así? Todo su cuerpo se contrajo y se estremeció de horror ante la terrible imagen. Porque seguramente ni siquiera los fanáticos desatarían semejante maldad sobre el mundo. Pero eran locos de fe. ¿Se permitiría semejante horror si les daba ventaja? ¿De verdad la iglesia obligaba a los ancianos a usar ropa de látex ajustada solo para que fuera más fácil apuñalar a sus horrorizados enemigos? Irina. Sí, Zenobia. No sé cómo, pero creo que lo rompiste. Issei necesitó un último escalofrío para sacudirse la maldad que le había sucedido. Aún así, logró gruñir. Es un plan.
Así que, por favor, cuídate, ¿de acuerdo? Ambas chicas simplemente le hicieron una reverencia y se dispusieron a hacer lo que les pedía sin quejarse. De hecho, estaba empezando a disfrutar del aburrimiento. Era extraño, antes siempre se encontraba soñando despierto e intentando ignorar lo que pasaba en clase. Y solo cuando necesitaba las buenas calificaciones para entrar en Quo decidía dedicarse y esforzarse en sus estudios. Algo de lo que creía que no tendría que preocuparse una vez que entrara en la escuela. Solo que era algo terapéutico. Tomar apuntes, el lento roce del bolígrafo o lápiz sobre el papel, el ligero zumbido de las luces y el aire acondicionado. Incluso los pequeños ruidos de la gente a su alrededor. Una tos aquí, el chirrido de zapatos contra las baldosas, el roce de la ropa. Concentrarse en lo que decían los demás en lugar de en lo que hacían. Hacer cálculos o intentar recordar pequeños detalles para obtener la respuesta correcta. No era un tipo muy erudito, pero le ayudaba a despejar la inminente montaña de problemas que probablemente le pedirían que resolviera. Por desgracia, incluso la escuela parecía tener sus propios desafíos. Matsuda está enfermo. Motoama, con aspecto terriblemente fuera de lugar sin el tercer miembro del trío, asintió solemnemente mientras se sentaba en el escritorio de Issei. Sí, resulta que hay una gripe rara que anda por ahí. Unos chicos cogieron algo el fin de semana y tuvieron que faltar a clase. Me han dicho que es una especie de virus estomacal. El campeón suspiró. Bueno, al menos te llamó para avisarte. Su viejo amigo se recostó, mirándolo con curiosidad. ¿Pasó algo? No, solo Aika. También llamó diciendo que estaba enferma, o eso me dijo la profesora. Debía de estar mal si no contestó ninguna llamada. O eso lo odiaba en secreto e ignoraba sus llamadas, para castigarlo por faltar a su cita para ayudar en la escuela. Pero era solo su paranoia hablando. No puedo evitar que se sienta mal. ¿Le estás tomando notas? Issei miró la copia de su cuaderno, a medio terminar. Al menos era suficiente para entender el contenido del día y, con suerte, lo suficientemente legible para alguien que no estuviera muy familiarizado con los garabatos. Solo quería ayudar, eso es todo. Es un gesto muy virtuoso de mi hermano mayor, sí. Issei y Motoama se pusieron rígidos, mirando al pequeño adolescente chino que, de alguna manera, logró colarse en la habitación y sentarse a su lado. Sin que se dieran cuenta de su presencia. Jinhua mordisqueó la bola de arroz que le había dado la madre de Issei para el almuerzo, masticándola lenta y deliberadamente como si fuera la cumbre de la comida gourmet. Vamos, hombre. Casi me das un infarto. Jinhua se encogió de hombros. Dando otro bocado a su comida. Parecías entusiasmado con tu conversación. No quería interrumpir. Sí, bueno, pon una campana o algo así para que sepamos que vienes la próxima vez. En serio, pensé que era yo quien entrenaba para ser ninja aquí. Motoama se agarró el pecho, visiblemente asustado. La maestra intentó algo parecido en el pasado. Se ataba campanas a las puntas de las trenzas y nos enseñaba a sentir su llegada. Era una forma de entrenarse a sí misma para moverse sin causar movimientos innecesarios. Motoama parecía dividido entre la incredulidad y el horror. Él solo está bromeando, ¿verdad? Y se hizo una mueca. ¿Verdad? Sí, no. Eso sonaba como algo que su hermana mayor musculosa haría si se aburría. Puede que no la conociera desde hacía mucho tiempo, pero Issei creía comprender bastante bien cómo se comportaba. Tío, justo cuando pensaba que estábamos progresando con todo esto de lo sobrenatural. Primero Amaterasu Sensei nos dejó plantados esta semana y ahora Matsuda no está. Esto es lo peor. Un momento, fue la primera vez que lo supo. Se fue. Pensé que estaba ayudando, ayudando. Sí, el viernes nos dijo que tenía un asunto importante y que alguien lo sustituiría. Y luego Matsuda enfermó, así que no he podido hacer nada. Ante esto, Jinhua intervino. Si quieres, puedo darte rutinas de ejercicios sencillas para mantenerte en forma. Eso despertó un rayo de esperanza en los ojos de su amigo. Pero Issei solo sospechaba, y eso implicaría... solo lo básico. 100 abdominales, 100 flexiones. Subir y bajar corriendo la montaña más cercana. Estará a la altura enseguida, te lo prometo. Sí, eso sonaba bastante bien.
Y se olvidó que, aunque Jinghua no estaba tan loco como Lu Bao, la chica lo había entrenado. Así que debería haber esperado que tuviera los mismos estándares. Bueno, no se están comportando como si fueran colegas. Es una de esas cosas de chicos que me contó el abuelo. Debería volver luego. Y luego estaba la belleza de cabello oscuro de pie en el alféizar de la ventana, literalmente encaramada desde fuera del aula como si no estuvieran en el tercer piso. No es que pareciera molestar a Ena, quien se inclinó hacia la habitación mientras sus pies se movían distraídamente detrás de ella. Motoama dio un respingo, con los nervios de punta. Issei simplemente saludó a la chica, apreciando que su uniforme le quedara tan bien como siempre. Y que ahora estuviera inclinada hacia adelante. ¡Au! Ena, ¿no te asustó? Supongo que es de esperar de un rey demonio. Ignorando los susurros de algunos otros estudiantes en clase, porque al parecer olvidaron que podía oírlos ser groseros, Issei simplemente se obligó a sonreír. Jinghua frunció la nariz por una fracción de segundo. Solo me di cuenta porque estaba de pie junto al reloj. Ena no está segura de estar contenta de haber sido detectada por los modales bárbaros del extranjero. Y este Jinghua cree que la honorable Ena tiene la gracia de un simio de montaña que bebe veneno de serpiente. Y que al menos ¿cómo se dice? La mujer Namban al menos dirige con su espada y no con sus pestañas de gorila. Con una sonrisa que se volvió absolutamente peligrosa, la hija de Smith levantó su espada cubierta de tela y se dispuso a desenvainarla. ¡Pai! ¡Pai! Issei simplemente manifestó pequeñas piedras sobre ambos, golpeándolos en la cabeza. No en la escuela. Además, tengo que terminar de tomar apuntes. Y no es que no me alegro de que estés aquí, amiguito, pero no deberías estar en la secundaria. Sujetándose la cabeza, mientras el pequeño trozo de canica que le habían caído encima se convertía en polvo, Jinghua murmuró una respuesta. Ya terminamos por hoy. Seguro que el hermano mayor sabe que hoy tuvimos mediodía. Claro, claro. Supongo. No pudo evitar sonar sospechoso, pero Jinghua no iba a aflojar, así que no le preocupaba ni que el chico se saltara algunas clases aburridas. Bueno, todavía tenemos 20 minutos de estudio. Así que coge un pupitre vacío. Tú también, Ena. La hija de Smith se encogió de hombros, saltando por encima del alféizar de la ventana y entrando en el aula con la gracia de un atleta veterano, aterrizando casi ingrávida en una silla tirada y dejando que su mochila cayera en su regazo, después de que le diera a Motoama accidentalmente en la cabeza. Bueno, ¿qué estás estudiando? Issei suspiró, optando por ignorar a la torpe y musculosa chica. Periodo Sengoku. Asintió sabiamente. Es prudente que investigues historia, sí. No querrás terminar como el último rey demonio de Japón. Claro, claro. Ahora lo recordaba. Oda Nobunaga, ¿verdad? Creo que tu madre lo mencionó, pero no me contó mucho al respecto. Tenía sentido, después de todo, el hombre vivió y murió hace mucho tiempo. Incluso si tuvieran registros fiables, ninguno mencionaba que Nobunaga era literalmente un asesino de dioses. Considerando cómo terminó, Ena cree que es lo mejor. ¿Te refieres a Mitsudo, quiero decir a Mitsuide? ¿Y la traición en Onoji? Definitivamente no se trataba de otras cosas. Y Ranmaru tampoco era un marimacho con pocos recursos. Oh, conozco ese juego, es. Issei simplemente tapó la boca de su amigo con la mano. Si me muerdes, te morderé de vuelta. Recibió un asentimiento muy apresurado en respuesta. Ena no está segura de lo demás. Pero sí. En esencia. Pensó que sería mejor no mencionar que fue traicionado por uno de sus sirvientes, dadas las circunstancias. Pero Ena no cree que vayas a ejecutar a ningún miembro de su familia. Así que no te preocupes. Issei no planeaba ejecutar a nadie, aunque a veces lo sintiera de verdad. Aún así, era extraño pensar que alguien tan famoso pudiera haber pasado por lo que él pasó. Algunos días todavía le costaba considerarse especial, porque no se sentía diferente consigo mismo ni con lo que quería. Así que la diferencia radicaba en cuanto esperaban de él y en lo dispuesto que estaba a dejar de lado las precauciones para alcanzar sus sueños. Aunque eso le despertó la curiosidad. Había otros famosos además de Campione, y eso significaba que algún día sería famoso. Ena se encogió de hombros.
El abuelo solo me habló de un par de personas que intentaron desafiarlo. Un hombre llamado Undino, por ejemplo, era conocido por gobernar una franja de territorio en su época. No mucho, pero lo suficiente como para que los libros de historia tuvieran que inventar algunas guerras para explicar por qué nadie poseyó esas tierras durante un tiempo. Silbó. Parecía un fastidio ocultarlo en retrospectiva. También estaba Agamenón, un antiguo rey que lideró a los aqueos en su guerra contra los troyanos. Se decía que los dioses estaban divididos sobre si usar la guerra como pretexto para matarlo, respaldarlo por sus propios intereses o mantener el equilibrio territorial. Vaya, incluso Isei sabía lo suficiente como para saber que la guerra de Troya era un tema importante en cuanto a leyendas. Aunque sobre todo porque leyó sobre la historia de la conquista de Olimpia, que probablemente convirtió a más de un héroe y rey en chicas guapas. Pero la esencia era la misma. Esos juegos no eran muy creativos en cuanto a la trama, aunque los diseños fueran de primera. ¿Alguien más? Conozco a dos. Uno era Marco Polo, un conocido viajero obsesionado con abrir nuevos caminos por el continente y el comercio. El otro es, bueno, complicado y no hablamos de él. Vaya, qué raro. ¿No se quedó lo suficiente? Jinhua suspiró, con aspecto incómodo con el tema. No. Es más bien un tabú que una falta de registros. Este rey demonio atormentó a China hace miles de años. El primero en provocar la ira de dioses e inmortales por igual por su comportamiento. Como castigo por sus fechorías, los dioses consideraron oportuno borrar su nombre de todos los registros oficiales y declararon tabú hablar de él. Solo sé esto gracias a los registros de la familia Lu y a la hermana mayor, a quien el Buda luchador victorioso le contó la historia. Eso sonaba aterrador. ¿Quién demonios era tan problemático como para borrar su nombre de todos los registros? Le harían lo mismo si enfadaba a los dioses de aquí. No quería que lo borraran. Bueno, de ese no quiero saber nada. Quizás no era tan famoso como para que lo convirtieran en una chica guapa para un juego, porque Issei no tenía ni idea de quién podría haber sido un emperador chino cuyo nombre fue borrado, al menos no hace miles de años. Además, supongo que hay que estar muy mal para acabar así. Espera, no lo entiendo, interrumpió Motoama. Eso significa que tipos muy famosos como Nobunaga y ese Agamenón también pueden aparecer como dioses. ¿Significaría que renacerían? Me temo que no es lo mismo, intervino Jinhua, negando con la cabeza. La leyenda que deja un individuo eventualmente cobrará vida y tomará la forma de un dios hereje, pero el individuo en sí mismo desapareció hace mucho tiempo. Así que nos enfrentarían a campeones renacidos si aparecieran herejes nacidos de sus leyendas. Al menos era un alivio. Una cosa menos de qué preocuparse, supongo. Por supuesto, eso no significa que el honorable hermano deba descuidar su entrenamiento. Puede que seas un campeone, pero eso solo significa que estás en la cima del mundo humano. Aún hay muchos otros que se encuentran en esas cimas y podrían optar por derribarte. Y ahí se fue el alivio. Te entiendo. Sobre todo, supongo que debería alegrarme de solo tener que ocuparme de Japón. El HCC envió algunos documentos y, al parecer, la hermana mayor se encarga de casi toda Asia continental, excepto India, ya que es la tierra natal de Madame Aisa. Al parecer, amenazaron con usar armas nucleares si alguna vez se entrometía sin permiso para desafiar a la misteriosa reina de las cavernas. Tras decir esto último en un susurro, aún le asombraba que hubiera individuos capaces de provocar un intercambio nuclear. ¿No significaría eso básicamente la destrucción generalizada de ambos países? Incluso los dioses deberían ser cautelosos al hacer tales cosas a la ligera. Ah, sí, el honorable Luoao quedó consternado por esta resolución y trató de revocarla mediante un desafío justo. Pero el gran maestro Wukong fue a hablar con ella, alegando que no quería ver la devastación que tal conflicto podría causar. Ena se sorprende de que un campeón tolere tal desafío. ¿No debería ser sencillo para alguien como ella destruir incluso armas de destrucción masiva? Su cuerpo es de adamantino y su canto de dragón distorsiona la atmósfera misma. Respondiendo con mucho cuidado, Jinhua se explayó lo menos posible mientras respondía la pregunta de la forma más concisa posible, no sin un precio. Ella sobreviviría, pero la tierra bajo sus pies no.
A Issei no le consoló la discusión que mantenían su sirviente y su amiguito. Para nada. Pero, con el timbre del colegio sonando, no tuvo mucho tiempo para reflexionar. Después de todo, el inglés era lo siguiente, y resulta que tendría que aprenderlo como es debido. No solo para poder insultar a la gente en internet. Deshacerse de un cadáver era engañosamente más difícil de lo que se pensaba. Si bien las películas siempre hacían parecer que los agentes secretos eran totalmente capaces de ocultar o manipular cadáveres, con la llegada de la tecnología de vigilancia y las redes sociales, se les volvió mucho más difícil ocultar sus actividades a menos que recurrieran a medios místicos. Medios de los que la propia Smith carecía, ya que no era practicante. No es que haya importado nada esta vez. Deshacerse de los elementos rebeldes que intentaban contactar con el recién llegado campeón era una de las tareas que ella y Amakasu, así como varios otros agentes, debían cumplir. Y aunque los demás hacían un trabajo excelente filtrando a la mayoría de los peces, algunos lograron escabullirse y entrar en la ciudad de Kuo. Lo que significaba que tenía que ejercitar sus habilidades y controlarlos antes de que pudieran incomodar al naciente rey demonio de Japón. No le gustaría tener que lidiar con ellos él mismo. Issei Udo era un buen chico. Un joven pervertido, sin duda, pero no creía que disfrutara de la ardua y a menudo caótica tarea de lidiar con magos renegados y similares. Si acaso, acabarían forzando la situación y lo molestarían. Lo que podría acarrear problemas en el futuro si el asesino de dioses comenzaba a pensar que debía gestionar asuntos como estos de forma proactiva. Un campeón proactivo era un desastre inminente. Aún así, al menos no era un grupo grande. Solo unos pocos afortunados rezagados, apenas practicantes. Posiblemente contrabandistas que creían poder expandir sus operaciones bajo el ala del campeone. Apenas eran sobrenaturales, lo suficiente como para que Smith pudiera abatirlos con el equipo básico que le había traído a Kuo. Gafas para hechizar. Un traje a medida para detener los efectos de las maldiciones. Balas con la potencia suficiente para atravesar defensas rudimentarias. El tipo de equipo que todo agente recibía al terminar el entrenamiento, pero del tipo que era casi inútil contra cualquiera que supiera lo que hacía. O eran demasiado fuertes para que importara. Tampoco traje almacenamiento. Lo que la llevó al dilema al que se enfrentaba. No podía simplemente sacarlos a la calle, pero tampoco podía esperar a que alguien pasara y viera la media docena de cuerpos desangrándose en el suelo. Por muy buena que fuera la excusa que inventara, el comité no estaba destinado a causar sensación en Kuo. Fuera cual fuera el motivo. Para su fastidio, eso significaba que tendría que pedir refuerzos. Ring. 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 Smith, qué bueno saber de ti. Mierda. Se pellizcó la nariz. Es una reunión, ¿verdad? Interrogación de cierre. El agente no estaba haciendo ninguna pregunta. Vaya. Ya te lo dijeron. Sé cuánto te encantan. Escucha, Amakasu. Fue Yoji. Es un sinvergüenza. Amakasu. No, Ido. Le diré a mi hija que te pusiste histérica cuando la rana sapiente vino a pedirte información. Hubo un silencio sepulcral, seguido de un Amakasu que parecía completamente sobrio. ¿Cuántas bolsas para cadáveres necesitas, compasivo compañero mío? 6. Y guárdame una botella de lo que sea que estés bebiendo. Sohu. Conseguimos un poco de un miembro del sindicato coreano que quería ofrecérselo al campeón local. Una caja entera, como de envío. Incluso lo dejamos ir porque Issei dijo que era demasiado joven para beber, pero para darte las gracias. Maldita sea. Si van a emborracharse antes de una reunión, al menos déjenme emborracharme con ustedes. No es justo que sea el único sobrio que aguante otras 4 horas de instrucción de seguridad. No. Amakasu, borracho, volvió con todas sus fuerzas. Fallen soltó a uno de sus hijos. Doc se está moviendo. No. Su compañero, chasqueando los labios, dio instrucciones a varios oficiales subalternos y a la unidad de investigación de la escena del crimen para que se dirigieran a su ubicación. Bueno, ese era un desastre menos del que preocuparse.
Si el gobernador general hubiera percibido el incidente de la semana pasada como un insulto o lo hubiera usado como excusa para actuar con más agresividad, todo el país habría tenido que movilizarse para lidiar con las consecuencias. No era el peor escenario posible, pero aún podría ser el segundo peor. No. Su mocoso ha decidido venir a cazar al Sekiyunutei. Gruñó Smith. Estamos evacuando la ciudad. Ahora mismo, las órdenes son esperar y ver qué pasa. Si podemos, deberíamos avisar a Issei de lo que está pasando. Ha estado investigando el incidente de los caídos, así que es muy probable que se encuentre con el Akuyukou. Nos guste o no, es la mejor carta que podemos jugar ahora mismo. Gruñendo, se sentó en un banco del parque y empezó a limpiar su pistola. Desenroscó el silenciador y la guardó en el bolsillo del chaleco. Escucha, te dejo ir. Dile al jefe que voy a ver al campeone. Te van a gritar. Sí, el jefe de sección. El jefe podría tirarme por la ventana si meto la pata. Si no, me mirará con esa furia vestida de hombre. Las mujeres dan miedo. Ajá. Sí, que lo hacen. ¿Cuántas botellas se han bebido? 1 caja. ¿Sabes qué? Voy a tomarme un café, un pastelito, y después iré a ver a mi hijo. Que te diviertas mientras te recuperas en medio de la sesión informativa. Colgó antes de que su compañero pudiera responder y se tomó unos minutos para escuchar el canto de los pájaros, captar el sonido de algún coche lejano, e incluso el de un corredor que pasaba. Luego recargó su pistola, la enfundó y se preguntó cuánto tardaría en llegar el equipo de limpieza. Bali esperaba que algo sucediera en cuanto puso un pie en Kuo. Podría decirse que tenía expectativas poco realistas, pero Bali no pudo evitar preguntarse si infiltrarse en el territorio de un rey demonio se suponía que sería tan fácil. Con una vigilancia mínima y casi ninguna defensa mágica, podría haber entrado en cualquier momento sin que nadie pudiera detenerlo. Quizás esa sea la cuestión. ¿Cómo lo crees? El campeone es el poder supremo en este territorio, por lo que cualquiera que se atreviera a entrar, se arriesgaría a la ira de un rey demonio si lo desagradaba. Por lo tanto, solo los insensatos o los poderosos se atreverían a intentarlo. O alguien lo suficientemente astuto como para creer que podría escapar si enfadaba al tirano que hizo de esta ciudad su hogar. Pero en muchos casos, la línea entre la astucia y la estupidez era muy delgada. No es que tengamos que preocuparnos por eso. Solo estamos aquí para hacer preguntas. La voz en su interior rió secamente, como si ese fuera el caso. ¿Crees que serías capaz de contenerte si te enfrentaras a uno de los depredadores más fuertes del mundo? ¿Alguien que mató a un dios a pesar de ser un humano impotente? Bueno, no llegaría hasta el final. Un breve entrenamiento tendría que bastar. O si su predestinado rival ya no estuviera, bueno, siempre podría optar por la segunda opción. Como decía Albion, campeones eran monstruos, incluso aquellos del calibre de Azazel, y los cadres los trataban con cuidado. Sin embargo, Bali nunca había luchado contra uno de ellos. Podrías simplemente haberle pedido a Arthur que te presentara. Estoy seguro de que el rey de espadas lo habría recibido con agrado. Se quedó quieto un momento. A su alrededor, Bali podía sentirlos, como miles de hormigas arrastrándose sobre un hormiguero, innumerables pequeñas firmas superpuestas y retorciéndose a su alrededor en una masa informe. Ninguna destacaba demasiado, ninguna lo llamaba de ninguna manera en particular. Dime, Albion, cuando conociste a Drake, ¿te atrajo de alguna manera? No en particular. En aquel entonces, no me interesaban en absoluto los demás, porque la victoria siempre estaba asegurada. Por lo tanto, buscar desafíos era un esfuerzo sin sentido. Entonces, ¿crees que Drake te buscaba? HMPH, no es de esos tipos. Simplemente iba a donde quería y si no te apartabas, te quemaban. Bali supuso que tal vez era así. Querer pelear con alguien fuerte y salir corriendo a buscar a alguien. Creo que esa búsqueda tiene sentido, incluso si no te los encuentras. Podría ir tras Donnie o los demás, y sería fácil encontrarlos, pero entonces no sería el tipo de encuentro que busco. Lo que anhelaba, la confrontación que deseaba era una que debía encontrar en su camino hacia la fuerza misma. Sin duda, mientras continuara como hasta ahora, el poderoso rival que deseaba encontrar se mostraría, ya fuera en este viaje o en el siguiente.
¿Qué sentido tenía venir aquí, entonces? No arruinaría este fatídico encuentro si te acercaras a la persona con la que esperas cruzarte. Entonces sería todo lo contrario. Quedarse quieto y esperar a que alguien apareciera y lo desafiara. No tenía sentido hacer algo tan inútil. Simplemente buscar más fuerza desafiándose a sí mismo era suficiente. La búsqueda del dragón rojo en la tierra de un rey demonio era solo una de esas pruebas. Había muchos obstáculos por encontrar allí. Quizás el rey demonio ya tenía las asociaciones locales de magos bajo su control. Quizás había estado aplastando constantemente a cualquier tipo de rival para centralizar el dominio sobre el lado humano del mundo oculto. Desde allí, sería natural desafiar o anexionar a los yokai o a los antiguos clanes que hicieron del país su hogar. Desde allí, los únicos desafíos a la hegemonía serían los propios dioses. Has leído demasiadas novelas. Los campeones no se comportan como un señor oscuro común y corriente. Al menos eso es lo que haría Bali si fuera un Mao. Oye, ¿perdiste o algo así? Llevas un buen rato ahí parado. Estoy considerando el destino de todos aquellos que desean ejercer el poder. Quien le hablaba era un chico de cabello castaño, quizá un estudiante de preparatoria, con una mirada muy confusa. Oh. Y entonces algo lo impactó. Sí. Supongo que es algo solitario esforzarse por ser el mejor, o incluso un simple líder. Pareces extranjero, pero tu japonés es increíble. ¿Necesitas indicaciones? Un poco sorprendido por la observación de un civil, Bali intentó percibir las energías del chico, pero no sintió casi nada. Solo para sonrojarse levemente cuando su estómago emitió un fuerte rugido. Sí, por favor. No he comido desde antes de tomar el avión. ¿Sabes de algún sitio donde pueda comprar algo? Revisó su cartera. Se dio cuenta de algo muy importante. Comida barata. Había exactamente 2 billetes grandes. Y nada más. Porque normalmente Arthur se encargaba de las finanzas. Excepto cuando se trataba de espadas. No te preocupes. Tengo algo de dinero extra. Si quieres algo rápido, hay un restaurante de ramen calle abajo. ¿Lo has probado alguna vez? Perfecto. Entonces, ¿qué te trae por Japón, si no te importa que pregunte? El destino. O podrías decir la inevitabilidad. Vaya. Eso suena muy importante. Supongo que se aproxima una reunión importante, ¿no? En efecto. Alguien que es mi rival, en el sentido más estricto, ha sido visto recientemente por aquí y es hora de que tengamos un último intercambio. ¿En serio? Vaya, suenan bastante intensos. En voz baja, murmuró algunas palabras más. Creo que esto podría ser un error de traducción, o es uno de esos tipos que aprendió a hablar con anime clásico. Sí, tiene sentido. A Bali no le importó, y le dedicó unas palabras al chico extrañamente amigable mientras se alejaba de él, probablemente en casa. Aunque era extraño, en cierto modo, era como si Bali no hubiera sentido al chico acercarse antes de hablar. Pero tal vez solo estaba distraído por la conversación con Albion. En cualquier caso, desterró ese pensamiento de su mente y decidió seguir su propio camino, caminando por la calle hacia la tienda de ramen con bastante buena disposición, guiado por los olores y ruidos familiares a medida que se acercaba, solo para detenerse al doblar una esquina. Sobre todo porque de repente sintió una nueva señal de energía, cuando un hombre alto y moreno se cernió sobre él. Sus alas, que deberían haber sido 10 en total, estaban ocultas. Has tardado mucho en llegar, mocoso. Bali suspiró. Parecía que su comida tendría que esperar.